Unas cifras y vamos a hablar con ellos. ¿Cómo está la economía antes de las elecciones? Esa es la pregunta. Y arrancamos, bueno, la tarjeta de crédito que suben las comisiones. Ese es un tema para dialogar con nuestros invitados. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Cómo va a afectar el consumo? El dólar que alcanzó los 17,85 pesos para la venta, es decir, después de una pausa, no sé si será por las elecciones, pero vuelve a subir un poco. Vamos a hablar también de lo que es, si el Banco Central podrá frenar o no el alza del dólar, cómo se va a comportar con el dólar. Según el INDEC, la pobreza es del 28,6%, es decir, que registra una baja de casi 2 puntos, 1,5 puntos, respecto de la última medición de la pobreza por parte del INDEC. Mesa bien variada. Yamil Santoro, muchas gracias por estar acá. Walter Córdoba, de Barrio Despie, muchas gracias. Y Hernán Lercher, muchas gracias por estar acá para justamente hablar de esto, hablar de lo que es la economía. Vamos a empezar por la cifra que se conoció hace instantes y que tiene que ver con la pobreza. 28,6, el índice de pobreza. Arreglamos, a ver, Hernán, ¿qué te parece esta cifra? ¿Está bien? ¿Es real? ¿Viene bajando la pobreza en el último año? No, hay datos que son realmente llamativos, ¿no? Cuando uno observa y analiza lo que acaba de ser publicado, en primer lugar, la indigencia no solo no se redujo, sino, por ejemplo, en GBA aumenta sensiblemente, 130.000 casos, se sostiene de 6,3 a 6,2. Hay algunos datos llamativos, aumenta aparentemente menos la canasta alimentaria que lo que es la inflación en el mismo periodo, con lo cual tiende a reducir justamente los indicadores de pobreza. Hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención. En el caso de la indigencia, por ejemplo, se reduce la cantidad de gente que participa en un hogar. Eso permite que en una misma cantidad de hogares, bueno, la indigencia tienda a reducirse. Además de serios cambios o modificaciones metodológicos que ha sufrido la medición de la pobreza en este periodo, entre ellos, por ejemplo, no se explica cómo se comporta la inversa de Engels. ¿Qué es la inversa de Engels? Es un indicador que establece, aquellos que estudian la pobreza lo saben, la pobreza por ingresos, en este caso, no se calcula de manera directa, sino se calcula de manera indirecta, es decir, primero se calcula la indigencia y a través de este indicador o de este coeficiente se calcula o se estima la pobreza, y la verdad que lo que no muestra justamente la inversa del coeficiente de Engels es el peso de las tarifas, Claro. que por ejemplo la electricidad aumentó 1800% en el mismo periodo, ¿no? Yamil, ¿vos estás de acuerdo con esta visión de alguna manera manejar los guarismos para que dé esta baja? No, de hecho creo que un gran cambio que hubo del gobierno anterior a este fue que se dejó de utilizar partidariamente el INDEC justamente para darle rigor técnico. De cualquier manera, cualquier crítica metodológica, a buena hora que se plantee, y si de hecho hay o algún error o alguna observación, a buena hora que se haga, pero en términos concretos está bajando la pobreza, está creciendo la actividad económica, está creciendo el nivel de empleo, está bajando la inflación. O sea, la verdad es que la gran mayoría de las variables que uno puede analizar económicas son favorables. Algunas quizás, como el caso de las exportaciones que se conoció hace poquito, no estarían en el lado que uno le gustaría que estén. Hay mucho para analizar en ese punto, pero en términos generales esta es una buena noticia para los argentinos. Igual, algo que dijimos el otro día en este programa, creo que hay una gran diferencia entre medir la pobreza por nivel de ingresos, que eso permite ciertas quizás hasta distorsiones por distintas cuestiones, y otra muy distinta es la pobreza estructural. Y creo que el gran mérito de este gobierno es que está llevando adelante algunas transformaciones en infraestructura, en oportunidades de empleo, en estructuras de mercado, etcétera, para poder resolver el problema de pobreza a mediano y largo plazo, como por ejemplo con educación, con generación de empleo, etcétera. Así que, más allá de esta buena noticia, creo que lo importante es lo que se está haciendo a nivel general. Walter, ¿vos pensás que se nota del año pasado una baja de la pobreza? Yo creo que, para darte un ejemplo bien concreto, la ciudad de Buenos Aires es el principal distrito del país
con el mayor presupuesto y acá el universo de la indigencia habla de 150.000 personas. O sea, ¿cómo es posible que en un distrito donde gobernó el PRO hace por lo menos 10 años, o sea, esa tasa de indigencia esté presente en el distrito más importante del país, por un lado? Por otro lado, o sea, yo comparto un poco lo que dice acá Yamil, me parece que lo que se sigue consolidando acá es el esquema de pobreza estructural, la Argentina de 2 pisos que no queremos. Queremos que haya una distribución del ingreso, queremos que haya desarrollo, que haya obras de infraestructura, trabajo, consumo, pero lo que vemos hoy es que el ajuste golpea sobre los sectores medios y sobre los sectores populares, y eso se ve fuerte. Ahora va a venir después de las elecciones un fuerte tarifazo, y eso entendemos que son todos indicadores negativos para los sectores populares y para los sectores medios. Yo, Sí. si me permitís una cuestión, la verdad es que los datos del empleo no muestran un crecimiento. Si te fijás, desde noviembre de 2015 a hoy hay menos puestos de trabajo, no sé cuál es el indicador que utilizan. Los servicios van a volver a aumentar, 900% al gas, 1880% la electricidad. La inflación no está bajando. La Hace un inflación ratito... está bajando la núcleo y también está... ¿sí? Hace un ratito La Nación acaba 20, de publicar este año va a terminar más o menos que 20. la ciudad de Buenos ¿Querés Aires... 21 contra Escuchá, 40 escuchá, que se vino, escuchá. ajustando la macro? Pero escuchá, que la ciudad de Buenos Aires va a publicar 1,5 de inflación. ¿Dónde está bajando? Es más alta que en el 2015, cuando pero en el ustedes, 2000 otrora oposición, cuestionaban la tenías- inflación. sí, No por está supuesto. bajando la inflación, Está con un bajando la dato inflación, adicional. Pero perdón, no solamente es Con una no estimación está del gobierno que está bajando, bajando la Yamil, inflación. no está bajando. Está bajando la inflación. No, pero 40% no lo dicen tuviste los el año. indicadores Pero ni por por supuesto que ninguna te dicen persona los que va al indicadores. supermercado. Hacés la proyectada, me está diciendo 15 ahora te ¿Proyectada da, de qué? aún si Agarrá- mantenés este nivel de inflación que estás hablando ahora y lo analizás hacia el año que viene. Yamil, te desafío a que vos agarres los primeros 8 meses del 2017 y los primeros 8 meses de 2015 y me digas y sostengas lo que están diciendo. De hecho, te lo digo, agarrás el primer semestre de 2016, la inflación del primer semestre fue 3 veces mayor que la que fue en el segundo Pero semestre. es culpa de Con lo cual, ustedes. no, ahí justamente... Claro para que nada, es menor. porque si vos Es estás menor que lo que corrigiendo- hicieron el año No, pasado, que para fue nada. terrible. De hecho, Mira, la industria. Vamos a hablar en términos concretos para que no estemos Por engañando a la eso, gente. ponele números. Tenías... Le comparaste con el 2016 5 años y la chocaste toda. que no funcionó Sí. la economía en Argentina. Estamos creciendo este año, las proyecciones es que el año que viene la economía crezca más de lo que creció Pero este Yamil, año. no te Pero vamos a lo concreto. enojes. Está La creciendo a nivel de industria, empleo. escuchá un está creciendo- cachito. ¿La industria está cuánto creciendo- creció? No, El dato de a ver, ayer. ¿Cuánto fue? Ahora no me lo acuerdo. Bueno, 5,1. Eh, Maravilloso. Ahora, ¿sabes cuánto fue Perdón. en agosto del Pero está 2016? bien, vos lo que tenés que agarrar- Menos 5,7. Está bien. No está creciendo. Pero Lo que tenés eso se una llama recuperación. rebote. Correcto. No, no es recuperación, es rebote. Tenés un rebote de lo que fue Es la caída del rebote, año pasado. claro, porque cuando Está bien. comparás con un año muy Pero, malo. Bueno, eso fue el te da kirchnerismo positivo. después del crash del 2001, No. que hasta el 2008, 2009 No. fue solamente rebote. Y No, lamentablemente no fue cuando rebote. enfrentaron No el fue desafío del rebote. crecimiento no lo pudieron hacer. Ahora, Dame se los recuperó, datos. se Decime recuperó, los datos de lo se que acabas. recuperó en Reflejalo un con año, datos porque no es se verdad. recuperó. Perdón, un segundo, volvemos en Dale, esto, dale, pero dale. que escuchemos la palabra del presidente Mauricio Macri. Futuros empleos mayoritariamente van a ser generados por los nuevos emprendimientos. Y ahí es donde nos hemos comprometido como gobierno desde el primer día, primero desde la ciudad con las limitaciones que teníamos, ahora todos trabajando en equipo, facilitar, a remover todos esos obstáculos absurdos que se han ido creando a partir de una sociedad que siempre desconfió, que siempre se atrincheró en la especulación en vez de dar rienda suelta a la creación. Yo siempre digo que el trabajo nuestro en la política es como el canchero del fútbol, que corta el pasto, pinta las rayas, pone los arcos, y ustedes son los que tienen que meter los goles. Nuestra tarea es que la cancha esté bien.